Bien, ¿qué tal estudiantes? En esta oportunidad, en apoyo al profesor Franco, estaré dictando el curso de física con el tema introductorio de análisis dimensional. Para empezar con una pequeña motivación, me gustaría plantearles lo siguiente. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se estudian los fenómenos físicos? Los fenómenos observados en la naturaleza, desde los más simples, como la rotación de un objeto o las ondas emitidas al tocar una guitarra, hasta los más complejos como la física de un agujero negro o la colisión de partículas elementales, pueden ser estudiados de dos formas, mediante experimentos y mediante teoría. Ambos métodos deben ser compatibles, es decir, cuando se estudia un fenómeno, ya sea mediante experimentación o mediante matemáticas, ecuaciones, los resultados deben ser compatibles. Y esto es justamente donde aparece la importancia del tema de hoy, ya que en muchas ocasiones se ha podido llegar a una expresión física, es decir, a una ecuación que describe el fenómeno partiendo de resultados experimentales, utilizando como principal herramienta el análisis dimensional. Más adelante veremos un ejemplo sencillo de esto. Entonces, el análisis dimensional permite simplificar el estudio de un fenómeno expresando las magnitudes involucradas en términos de sus dimensiones. Tengamos en cuenta algo. En este tema entendamos como dimensión sinónimo de magnitud. No debemos confundirlo con dimensiones espaciales, ¿no? Como el ancho o el largo, por ejemplo. Además, cuando estamos estudiando el análisis dimensional, las expresiones que manejamos se denominan ecuaciones dimensionales. Y para simbolizar las dimensiones se utilizan corchetes. Por ejemplo, veamos la aceleración. Ustedes saben que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de A se eleve o es igual a LT a la menos 2. Para entrar más en detalle en el estudio, necesitamos algunas consideraciones. Primero, tener en cuenta cuáles son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional y cuáles son sus dimensiones. Es por esa razón que les coloco el siguiente cuadro, además del siguiente, donde vemos otras magnitudes físicas comunes. Sería de mucha ayuda que ustedes tengan apuntados estos cuadros, ya que intervienen mucho en la resolución de problemas. Si ustedes se fijan, existen 7 magnitudes fundamentales, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, con sus respectivas unidades en el sistema internacional, sus símbolos y sus dimensiones. Una cosa que deben de notar es que las otras magnitudes, estas magnitudes se conocen como magnitudes derivadas, se expresan en función de las magnitudes fundamentales. También debo mencionar 3 puntos importantes. El primero, el principio de homogeneidad, el cual dice que una ecuación es dimensionalmente correcta si todos sus términos tienen las mismas dimensiones. Por ejemplo, si la ecuación A más B es igual a C más D es dimensionalmente homogénea, entonces la dimensión de cada término deben ser iguales a los otros términos. Aquí se aprecia claramente, ¿no? La dimensión de A debe ser igual a la dimensión de B, e igual a la dimensión de C, e igual a la dimensión de D. Otro punto importante es que se cumplen las reglas del álgebra, a excepción de la suma y la resta. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo cuya masa es de 6 kilogramos y otro cuya masa es de 4 kilogramos, al juntarlos, la masa total seguirá siendo medida en kilogramos, la magnitud no cambia. Y por último, debemos tener en cuenta que todas las constantes numéricas, ángulos, así como también funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y sus argumentos son adimensionales. Usualmente una cantidad dimensional se representa con 1. En algunos libros van a observar que lo representan con asteriscos, pero aquí vamos a tomar la primera opción. En este ejemplo, les pongo pi. Ustedes saben que pi es una constante numérica de valor 3.1416 y así, ¿no?
pero cuando estudiamos su dimensión, decimos que la dimensión de pi es igual a 1. En este caso, tenemos la función trigonométrica seno, y la dimensión del seno de alfa es igual a 1. Esto implica que su argumento también sea adimensional, es decir, la dimensión de alfa debe ser igual a 1. Bien, con esto ya estamos listos para ver algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice, verificar si la ecuación cinemática es dimensionalmente homogénea. Esta ecuación es bastante conocida, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ¿cómo verificamos si la ecuación es dimensionalmente correcta? Bien, para eso debemos analizar las dimensiones de cada componente, de cada término. Es decir, de x sub 0, de este término de velocidad inicial por tiempo, y de este término de un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ustedes saben que x es posición, x sub 0 es posición inicial, entonces como son posiciones, sus dimensiones son de longitud. La dimensión de la velocidad es lt a la menos 1. La dimensión de t es igual a t, como se expresa en esta parte de aquí. Un medio es un número, es una constante numérica, por lo tanto no tiene dimensión. La aceleración es lt a la menos 2, el tiempo al cuadrado es t al cuadrado. Operando, ustedes saben que por teoría de exponentes, multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman, acá es como subir un 1, por lo tanto, t a la menos 1 por t es t a la 0, o sea 1, queda l. En este caso es igual, t a la menos 2 por t cuadrado, quedaría t a la 0, es decir, 1. Por lo tanto, el resultado sería l. Decimos entonces que cada término de la ecuación tiene las mismas dimensiones. L es igual a L, igual a L, igual a L. Entonces se demuestra que la ecuación es dimensionalmente correcta. Pasemos a otro ejemplo. Dice, si la siguiente expresión física es dimensionalmente homogénea, ahí en la expresión, donde x se mide en metros y a en metros por segundo, hay la dimensión de esa expresión, ZA entre BC. Bien, entonces para resolver esto, ¿cómo procedemos? X se mide en metros, por lo tanto su dimensión será L. A tiene dimensiones de velocidad, metros por segundo, por lo tanto su dimensión será LT a la menos 1. Por el principio de homogeneidad, todos los términos deben ser iguales, sus dimensiones. Por eso que ponemos que la dimensión de A es igual a la dimensión, la dimensión de Z es igual a la dimensión de A, igual a la dimensión de esta función trigonométrica. Pero, como ya sabemos, las funciones trigonométricas son adimensionales. Es decir, la dimensión de z será igual a la dimensión de a por 1. Pero como ya conocemos la dimensión de a, decimos entonces que la dimensión de z es igual a lt a la menos 1. Ya tenemos el primer resultado. Además, los argumentos son adimensionales, por lo tanto, la dimensión del argumento, es decir, de ax cuadrado más bx más c, debe ser adimensional, por eso lo igualamos a 1. Y por principio de homogeneidad, cada término debe ser adimensional. Es por eso que aquí, cada término, la dimensión de cada término, lo igualamos a 1. Entonces, decimos que la dimensión de a por l cuadrado es igual a 1. Despejando, tenemos que la dimensión de a es igual a l a la menos 2. Procedemos igual con el siguiente término. Dimensión de bx igual a 1. Por lo tanto, la dimensión de b por l es igual a 1. Despejando, la dimensión de b es igual a l a la menos 1. El último término, obviamente, es adimensional. Y con esto ya podemos calcular la expresión que nos piden. Como ya tenemos la división de z, la dimensión de a y la dimensión de b, y la dimensión de c, simplemente reemplazamos. Esto va a ser igual a la dimensión de z por la dimensión de a entre la dimensión de b multiplicada por la dimensión de c. Reemplazamos, operamos, y tenemos que el resultado final es t a la menos 1. Bien, no es complicado. Este tema es en realidad bastante sencillo.
hay que tener en claro solamente el principio de homogeneidad y no olvidar cuáles son las cantidades que son adimensionales, ¿no? Por eso también les digo que deben tener en cuenta los cuadros anteriores de las magnitudes para que puedan revisar cuando tengan dudas. El siguiente ejemplo nos dice, la ecuación P igual a P sub 0 E a la menos G y sobre S es dimensionalmente correcta y corresponde a la variación de presión de la presión atmosférica con la altura. Si G es la aceleración de la gravedad, determine la dimensión de P sub 0 y la dimensión de S sobre Y al cuadrado. Bien, este problema ya es un poco más aplicado. Entonces, ¿cómo procedemos para solucionarlo? Veamos. Primero, por homogeneidad, o sea, por el principio de homogeneidad, nosotros sabemos que las dimensiones de P deben ser igual a la dimensión de toda esta expresión. Una vez más, las funciones matemáticas, en este caso la función exponencial es adimensional, por eso que lo igual a 1, multiplicado por la dimensión de P sub 0. Pero como P es presión, si ustedes revisan el cuadro, las dimensiones de presión son M, L a la menos 1, T a la menos 2. Listo, entonces ya tenemos el primer resultado, la dimensión de P sub 0, simplemente por el principio de homogeneidad. Por otro lado, debido a que los argumentos son adimensionales, en este caso el argumento es el exponente, decimos entonces que la dimensión de menos G, Y sobre S, es igual a la dimensión de G. Este menos significa que hay un menos 1 ahí, que es un número, así que también lo podemos igualar a 1 la dimensión, multiplicado por la dimensión de Y y por la dimensión de S. Como es adimensional, lo igualamos a 1. Ustedes se fijan, aquí ya va apareciendo lo que nos están pidiendo. Entonces, como G es aceleración, la aceleración de la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado. Es decir, LT a la menos 2, multiplicado por la dimensión de Y entre la dimensión de S. Igualando a 1, simplemente despejamos, esta dimensión S pasa arriba multiplicando y esto pasa abajo dividiendo. Y fíjense, aquí aparece ya el término que nos pedían, S sobre Y. Elevando simplemente al cuadrado, entonces tenemos que nuestra respuesta sería L cuadrado T a la menos 4. Sencillo y rápido. Como último ejemplo, un problema típico que suelen venir en exámenes de admisión. Muchas universidades toman este tipo de problemas donde les piden demostrar o calcular una expresión. A este tipo de problemas es al que me refería cuando les decía que a partir de datos experimentales se puede llegar a una expresión matemática. A ver, veamos. El problema dice, la fuerza resistiva sobre un glóbulo rojo, asumiendo que el glóbulo rojo es esférico, que se mueve en la sangre, depende de su radio R, de su velocidad V y de la viscosidad eta de la sangre. Esta letra se llama eta. Experimentalmente se ha determinado que si R es igual a 2 micrómetros, la velocidad es igual a 7 por 10 a la menos 7 metros por segundo, y que la viscosidad es igual a 3 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro segundo, la fuerza resistiva toma el valor de 252 pi por 10 a la menos 16 newton. Nos piden determinar la expresión para calcular la fuerza resistiva. Bien, este problema tal vez lo deban de leer 2 veces, pero tampoco es complicado, simplemente hay que tener un buen dominio del tema, haber leído bien y saber aplicar bien el principio de homogeneidad. Entonces, procedemos. Como dice, en este tipo de problemas podemos hacer un esquema de la expresión en función de las variables dadas. Como les dije, el análisis dimensional permite estudiar un fenómeno en función a las magnitudes involucradas. En este caso, tenemos radio, velocidad y viscosidad. Como queremos calcular la fuerza, decimos que la fuerza entonces depende del radio, de la velocidad y de la viscosidad. Pero debemos añadir una constante. Esta constante debe ser numérica y adimensional. ¿Por qué hacemos eso? Porque por geometría ustedes saben que si es
K es una constante, entonces F y este término de acá, R, B, eta, están en proporción. Siempre esta expresión debe, como es constante, esta expresión para la fuerza debe estar en proporción a las magnitudes involucradas. Entonces, siempre que tengan un problema de este tipo y les pidan determinar la expresión de algo, ustedes deben igualar a las magnitudes que se involucran, pero agregando una constante adimensional. Bien, acá dice justamente que K es una constante adimensional que puede ser determinada con los datos experimentales, que justamente son los datos que nos están dando. Primero, para verificar que esta expresión sea correcta, usamos el análisis dimensional. Entonces, hacemos que la dimensión de F sea igual a la dimensión de todos los términos. Como nosotros sabemos que K es adimensional, entonces su dimensión será 1, dr, como es posición, será L, V es velocidad, entonces su dimensión será igual a Lt a la menos 1, y la viscosidad será igual a Ml a la menos 1, T a la menos 1. ¿Por qué? Porque se mide en kilogramos por metro segundo. Operando de forma muy sencilla, llegamos a esta expresión. MLT a la menos 2. Si ustedes se fijan, M significa masa. LT a la menos 2 son las unidades de aceleración. Es decir, tendríamos masa por aceleración. ¿Qué es esto? Nada más y nada menos que la fuerza. ¿Por qué? Porque ustedes saben que fuerza es igual a masa por la aceleración. Decimos entonces que esta expresión para F es dimensionalmente correcta. Ahora, simplemente, como ya sabemos que esta expresión es dimensionalmente correcta, es decir, es válida, debemos calcular esta constante K. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente reemplazamos los datos que nos dan. Bien, reemplazamos, entonces decimos 252 pi por 10 a la menos 16 newton es igual a K, que es lo que queremos hallar, multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 metros, esto es, micrómetros, significa que es 10 a la menos 6 metros, por 7 por 10 a la menos 7 metros por segundo, por 3 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo. Bien, estamos utilizando aquí notación científica. Simplemente operamos las unidades, despejamos el K, y tenemos que el valor de K va a ser igual a 6pi. Por lo tanto, reemplazamos este K en esta expresión, y decimos que finalmente la expresión para la fuerza resistiva es 6pi R B eta. Listo, y esa sería nuestra respuesta final. Como ven, no es complicado, simplemente es saber darle forma a la expresión que nos piden y saber calcular, ¿no?, la constante, habiendo determinado primero si la expresión que postulamos es dimensionalmente correcta, utilizando el principio de homogeneidad. Para finalizar, quisiera darles algunas aplicaciones de este tema, ¿no?, del análisis dimensional. Primero, detección de errores de cálculo. Muchas veces en trabajos de física e ingeniería hay cálculos matemáticos que son demasiado extensos. Pueden ser hojas y hojas de puros cálculos. Incluso te puede demorar hasta días, meses y meses de puros cálculos. Entonces, ¿cómo saber si tu ecuación final es correcta, si no tiene errores? Sencillamente, aplicamos el análisis dimensional y si es correcto, quiere decir que nuestros resultados son correctos. Si el análisis dimensional no funciona, quiere decir que en algún punto nos hemos equivocado. Otra aplicación es en la creación y estudio de modelos reducidos. Esto se refiere a que cuando estamos estudiando un modelo físico, un fenómeno físico complejo, si nosotros tenemos datos experimentales del fenómeno, tenemos algunas mediciones, podemos empezar a estudiarlo partiendo de expresiones simples, como hicimos en el ejemplo anterior, para darle forma a una expresión más compleja. Y como otra aplicación dice, ¿no?, consideraciones sobre la influencia de posibles cambios en los modelos. En este punto, por eso les puse esta ecuación aquí, esta famosa ecuación, que es la ecuación de relatividad general de Einstein, E igual a mc cuadrado, en donde E es energía, m es masa, y c es la velocidad de la luz en el vacío. Si ustedes hacen el análisis dimensional, van a obtener que ambas expresiones en ambos lados hay dimensiones de energía.
Sin embargo, algo que quizás no saben ustedes es que esta ecuación está incompleta. Aquí a la derecha debe agregarse otro término. Entonces, cuando nosotros cambiamos una expresión y le agregamos términos, debemos tener cuidado en que esos términos que agreguemos deben todavía tener las mismas dimensiones. Es decir, el término que se agrega en esta parte derecha, bueno, que aquí no aparece, pero en realidad acaba un término más, ese término también tiene que tener dimensiones de energía. Bueno, espero que hayan podido entender algo de lo que he expuesto en este corto video. Y bueno, agradecerle al profesor Franco por la oportunidad y a ustedes, suerte, no sigan estudiando. Sigan estudiando y adelante siempre. Gracias.